Eh, bueno, empezando como resumen, voy a leer un poquito algo que dijo Horace Mann. Dice, los que estamos comprometidos con la sagrada causa de la educación tenemos derecho a considerar que todos los padres han entregado rehenes a nuestra causa. Ahí pues él menciona algo fuerte, rehenes. O sea, y él fue el padre del sistema de la educación pública estadounidense. Bueno, hay otros dos textos aquí, pero más adelante voy a leer, me gustaría leer el segundo que dice acerca de Charles Potter. Y bueno, dando inicio a lo que es la lectura como tal, dice el concepto de la escolarización. Dice que no es algo nuevo, sino que Platón introdujo esas ideas. Y Platón es como desde 300, 400 años antes de Cristo, filósofo griego. Y él decía que como que quería lograr que los hijos fuesen algo en común. O sea, que los hijos no conocieran mucho de los padres, ni los padres mucho de los hijos. O sea, desde hace mucho tiempo se plasmaba esa idea de que como prácticamente quitarle los hijos a los padres. Y bueno, y desde siempre, ¿no? Incluso desde la cuna, la universidad, hasta el empleo. Como primer punto dice la educación pública fomenta la aplicación de los padres. Bueno, abdicar significa algo como ceder o renunciar a los derechos. Se usa más que nada igual cuando están en el trono los reyes y eso, y dejan de ser reyes o dejan de ser autoridad. Y también es fuerte esa palabra ahí. Resalté algunos puntos. El autor, por ejemplo, dice como gran niñera nacional. Y también hace preguntas de por qué nosotros como padres vamos a querer estar todo el día, todo el tiempo con nuestros hijos. Esa es una pregunta que nos hacen muchas personas. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede todo el día? Y también por aquí también había una parte muy fuerte, que esa también me gustaría leerla. Cuando dice, aquí cita a George Orwell, el gran hermano, dice, seamos padres sustitutos de sus hijos, los alimentaremos, los vestiremos, prescribiremos su tratamiento médico y les enseñaremos a ser ciudadanos globales políticamente correctos. El hecho es que usted no puede enseñar a sus propios hijos porque no es lo suficientemente inteligente. Podría perjudicar su desarrollo social, por lo que necesita conseguir un trabajo para pagar a sus vecinos, para que eduquen a sus hijos, no sean padres, trabajen más bien para servir al Estado. Entonces, ahí hace un enfoque que es más una entidad socialista de los niños, o sea, versus lo que es la educación. Por otro lado, también nuestro objetivo pues siempre debe ser el deseo de aprender o inculcarles a ellos aprender, porque el Señor nos da ese deseo, aprender acerca de Él. Y eso es algo que como que esta educación pública, la educación socialista, inhibe. Y también el autor dice que el aula sofoca la creatividad, mata la curiosidad innata del niño. Como segundo punto, dice, se basa en supuestos naturalistas. Y esos supuestos naturalistas a la vez como que niegan o no enseñan lo que es la moralidad. Y aquí habla, sí, sobre, por ejemplo, la teoría de la evolución, la casualidad, según Darwin. También habla sobre Nietzsche, por ejemplo, cuando él dice Dios ha muerto, entonces prácticamente como vivan, como quieran. Y ahí pues ya van socavando lo que es la parte moral. Ya, y prácticamente como que guían a que se vivan como animales, como matar, robar. Entonces esa parte de la moralidad se va perdiendo en cuanto a esa visión naturalista o no moralista, por así decirlo. Después hay un comentario de Lutero, que también voy a resaltar una parte donde dice que
O sea, él recomienda a los gobiernos o a los gobernantes enviar a los alumnos más aptos, ¿no? Más aptos a que estudien la secundaria, me parece decir. Pero dice, no aconsejo a nadie que envíe a su hijo donde las Sagradas Escrituras no se enseñen. Todo debe perecer donde la palabra de Dios no se estudia sin cesar. O sea, así de fuerte era el tema de la educación en esos tiempos, donde igual poca gente iba a estudiar, ¿no? Sino los más preparados. O estudiaban medicina, o teología, o ese tipo de ciencias. También dice, el teólogo y educador A. Hodge, él dice, por ejemplo, no estoy tan seguro como lo estoy del reino de Cristo, estoy tan seguro como lo estoy del reino de Cristo, que un sistema integral y centralizado de educación nacional, separado de la religión como se propone comúnmente, resultará en las más espantosas maquinarias propagandísticas de la incredulidad anticristiana y atea. Y de la ética nihilista, antisocial, individual, social y política que este mundo pecador jamás ha visto. O sea, ahí está claro que el sistema integral debe ser, o sea, para la gloria del Señor Jesucristo, y que cuando sacamos a Dios de todas esas cosas, esa educación se vuelve nihilista. O sea, como que nada tiene sentido, y en ese sentido, pues ya empieza a ser igual, como lo que se decía anteriormente, antimoral. El punto 3 dice, desafía el orden de Dios para el Estado. Entonces ahí dice, apartarse del orden de la autoridad de Dios nos aleja de la bendición espiritual, y pues es una completa disfuncionalidad. Y ahí también entra cuando uno en Deuteronomio 28, 29 me parece que es cuando se habla de la bendición y de la maldición, cuando uno no anda en los caminos del Señor. Entonces es bíblico pues ese comentario. Y también habla un poco de lo que es cuando dice que también cuando el gobierno, ¿sí? Toma y le da la crianza a los hijos, lo educa en el sentido de que, o sea, toda su juventud, él lo toma y lo educa como a su propia manera. Y aquí cita a Reich, en la última caída de Reich. Ya, y el punto 4, cuando dice que la educación pública no es ni ha sido nunca religiosamente neutral, hay muchos tópicos allí, y hay como de varios autores. Y entonces dice, John Dunphy dice que los maestros deben ser, entre todo eso lo que hay allí, ellos son proselitistas de una nueva fe. También imparten valores humanistas sin importar aquí yo anoté algo y no puedo leer mi propia letra, perdón. Pero ellos quieren, o el Estado les dicen que cambien el cristianismo por esa nueva religión que es el humanismo. Y ahí crea un conflicto. También insta a que seamos servidores sociales para un crecimiento social conveniente. Y bueno, eso más que nada en propaganda política. Y alejan a Dios de lo que es el centro de nuestras vidas, de nuestra familia, de cómo debemos vivir, o de ser libres para servir a Dios, en vez de servir al Estado, que es lo que ellos proponen. Y en este punto me gustaría leer también lo que dijo Charles Potter, cuando dice, la educación es, pues, el aliado más poderoso del humanismo, y cada escuela estadounidense es una escuela de humanismo. ¿Qué puede hacer la escuela dominical teísta reunida 1 hora a la semana para enseñar a una fracción de niños?
para detener la marea del programa semanal de la enseñanza humanista. O sea, 1 hora de escuela dominical versus las 30, 40 horas que los niños reciben educación en las escuelas públicas. Y esto pues es muy fuerte. También se dice que la educación pues no es neutral como tal, dice que no existe la educación no religiosa, porque todo conocimiento implica valores. Ahí decía Tony Evans. Y también pues Sproul cita lo mismo un poco más amplio, donde dice que si Dios es irrelevante, equivale a que no hay Dios en absoluto. Entonces, como que la educación pública no incluye a Dios y no puede haber como una educación neutral porque o adoramos a Dios o no le adoramos. Y eso es lo que nos dice la educación pública. O sea, no adoren al único Dios verdadero. Es este punto que aquí se dice. Entonces, nos enseñan a ignorar y nos enseñan a que Dios no tiene importancia. Entonces, ahí también se afirma el punto anterior de que vivan sin moralidad, nadie les diga nada, sino solo el Estado les tiene que decir cómo vivir sus vidas y por qué y cómo deben trabajar para servirle a Él, etc. Y bueno, las mismas palabras de Jesús cuando dijo que el que no es conmigo contra mí es, y el que es conmigo pues no recoge, sino que desparrama. Entonces, eso, no podemos servir a dos señores. Y ya casi así como lo último, la educación humanista versus la educación cristiana. Aquí cita a Rushdoni, que escribió, bueno, el foco de la educación no es el niño ni los padres, ni la sociedad, sino Dios. Ahí ya una cosmovisión cristiana. No todo lo que Rushdoni dice es bueno, pero en esto él acierta. Dice, por tanto, la educación es principalmente teológica, se centra en Dios y no en la vocación ni en el conocimiento. Debido a la doctrina bíblica del llamamiento o vocación, la escuela cristiana debe esforzarse por superar a todas las demás en la preparación de sus alumnos, pero el enfoque siempre es al servicio a Dios y bueno, y también al prójimo. Entonces, allí hace como eso, el contraste entre la educación humanista y la educación cristiana, que una es el servicio a Dios y una, bueno, la humanista es para nosotros mismos, ¿no? Para alardearnos del conocimiento, de que el centro sea siempre el humano o el Estado. También dice... el Estado pues tiene sus límites. Dios no le dio al Estado el poder de hacer lo que él quiere, como se ve en muchas de nuestras sociedades. Por ejemplo, en mi país, el Estado controla prácticamente todo, pero sabemos que la Escritura dice que el gobierno debe castigar a los malhechores y proteger a los ciudadanos en cualquier daño o peligro. Y dice que la educación fue confiada a los padres y los padres cristianos no deben descuidar su responsabilidad. Esto va de la mano con Deuteronomio 6, cuando dice, acuérdense de meditar y recordarle a sus hijos todo el día las palabras que yo les mando, y también en Efesios, que nos mandan a criarlos en amor y disciplina del Señor. Desde esas pocas palabras se pueden sacar muchas cosas, y una de esas es la educación. Y bueno, el autor sigue hablando como del socialismo y dice que no necesitamos una forma conservadora de socialismo, o cuando, por ejemplo, se habla de que el comunismo es lo peor y el socialismo es más suave, es más light. Entonces, sabemos los que venimos del comunismo al socialismo, o igual lo que se vivió en Chile hace muchos años, que no hay algo light, o es una cosa o es la otra, y que el problema es el socialismo y no el grado, dice el autor.
Hay otro punto que muchas personas preguntan, no solamente como en la educación, sino en el ámbito de toda la vida. Dice, ¿qué acerca de ser sal y luz en la escuela pública? Muchos dicen como que hay que cumplir la comisión y enviarlos a las escuelas, porque allá pueden ser luz en medio de, no sé, las tinieblas y pueden evangelizar o discipular o hacer que las personas se conviertan, etc. El autor dice y cita Proverbios 13:20 y 1 Corintios 15:33. Esos versículos hablan de cuando dice que como que uno debe apartarse de los malos. Y dice que definitivamente los malos influyen en los buenos. Hay como una visión así, es bíblico, lo dice los proverbios. Entonces el autor, él hace como un análisis de cuando habla con las personas que envían a sus hijos a la escuela y él les dice, pero entonces, ¿por qué no envían a sus hijos, no sé, a escuelas musulmanas? ¿O por qué no los meten en pandillas callejeras para que sean sal y luz allí? Entonces ahí la gente se queda así como plot porque uno en el día a día no hace eso. Entonces en realidad mucha gente envía sus hijos a la escuela, uno porque siempre ha sido así, ¿sí? Nuestros padres vivieron así, nosotros fuimos educados en las escuelas públicas, públicas o privadas algunas, porque así es la cultura, porque, no sé, la mamá necesita trabajar por X o por Y, pero muchas veces uno no se cuestiona estas cosas. Él aquí dice que la evidencia es clara, porque la sociedad pues no... Ahí yo entro como en un poco de conflicto por el tema de el posmilenialismo, pero eso ya es otro tema. Él dice que la sociedad actual no es más cristiana. Bueno, en eso estamos de acuerdo como en este punto. Más adelante probablemente sí, o sí, porque es como lo que el Señor promete en su escritura, pero sino que más bien son más hostiles. Se ha sacado completamente el cristianismo de las escuelas, entonces esa gente o esos cristianos que van como a las escuelas públicas eh, no han como, ¿cómo sería la palabra? Eh, como ayudado que las personas sean, o la sociedad se convierta más como el cristianismo, o sea, en este punto de la historia. No sabemos más adelante qué va a suceder, pero desde el punto de vista postmilenial, se supone que las naciones vendrán a Cristo y todo. Y también, bueno, habla como de los maestros cristianos, dice que tienen las manos atadas. Ellos están limitados, se les prohíbe enseñar la cosmovisión bíblica, influyen, pero no pueden como cambiar el sistema. Y ellos igual sufren persecución por causa de su fe. Eh, la mayoría, así como de amigos que yo he tenido que son profesores cristianos, o sea, odian, detestan el sistema como con todo su ser, y se les dificulta porque ellos quieren ser justos, no quieren pasar de año estudiantes que no saben nada, que no se esfuerzan, que no se esmeran, que no son justos con sus notas, etc. Pero hay otros que sí se rebelan y tienen como una voz más fuerte o ellos como que quizás en algunas escuelas públicas o estatales hay algunos maestros que sí pueden hacer algo, que sí se niegan a enseñar otras cosas, que por ejemplo el caso de mi suegra, ella es profesora y ella siempre ha dicho, no, yo voy a enseñar de Jesucristo, yo no me puedo negar, etcétera, etcétera. Entonces, en el caso de ella lo ha podido hacer donde ella está. Pero yo creo que en la mayoría de los casos los profesores no pueden casi que hacer nada en cuanto a eso. Pueden seguramente dar testimonio de su fe, etcétera, etcétera, pero influir en algunas personas, así también lo dice el autor, pero es difícil, porque ahí pues el tema es el sistema. Y también habla de que esto de que como maestros cristianos
les proporciona como a los padres una falsa seguridad, porque dicen, no, como esa persona es cristiana, le va a enseñar bíblicamente a mis hijos, etcétera, etcétera. Entonces dice que, y ahí él habla de las probabilidades. Entonces, por ejemplo, dice, la mayoría de los jóvenes de la iglesia que se educan en escuelas estatales no perseverarán en la fe cristiana como adultos. Es como jugar a la ruleta rusa, con solo 5 balas en una recámara de 6 disparos en lugar de una. Si bien es cierto que 1 de cada 10 alumnos saldrá a flote en la educación pública con una cosmovisión bíblica, o sea, el 10%, porque 1 de 10. Entonces él dice, no debemos arriesgarnos como a esa probabilidad. Y también él insta que la mejor manera de evangelizar al mundo no es volverse como él, sino ser diferente. Y ahí es donde uno entra, donde uno se cuestiona muchas cosas y la gente no nos puede entender porque estamos con los niños todo el día, las 24 horas. En el caso de las mamás, ¿por qué vamos a educar en casa? Muchos no lo van a decir o la familia no lo dice, pero algunos se alejan o dicen así como que están locos así de remate, la religión los volvió locos, los adoctrinó. También habla del caso de Daniel y los 3 amigos, que por ejemplo cuando fueron a Babilonia, no es que ellos fueron voluntariamente, sino que por toda la situación política que ellos pasaron, fueron arrojados allí y solamente 3 no doblaron la rodilla de todos esos judíos que habían allí. También habla de José, dice que tampoco fue enviado voluntariamente, sino que él llegó por cómo lo vendieron sus hermanos, etcétera, etcétera. Y eso, y dice ahí, un texto que también me llamó la atención, dice, no creo que debamos arrojar a nuestros hijos a un pozo, venderlos como esclavos y esperar que ocurra lo mejor. Porque literalmente es eso. Se los cedemos al Estado para que ellos hagan lo que quieran con nuestros hijos, para que sea una niñera nacional, como dice al principio del autor. Y eso, y al final él hace como unas preguntas, como dice que cómo llegan los estudiantes, o sea, al conocimiento de Dios, o sea, algunos maestros pueden influir, y sí, ciertamente son cosas que pasan, pero no debemos de interpretar la gracia de Dios y su voluntad de salvar a personas en circunstancias terribles como indicación de que debemos enviar deliberadamente a nuestros hijos a más de 10.000 horas de adoctrinamiento anticristiano. Hacerlo y suponer que todo saldrá bien sería un descuido increíblemente irresponsable de nuestro deber cristiano. Y bueno, en la guía de análisis y comprensión dice, describe por lo menos 5 riesgos que entraña un modelo educativo humanista contrario a los principios de la Biblia. No sé si algunos lo llenaron. Yo puse algunos, por ejemplo, negar a Dios, tener como esa falsa seguridad o esa confianza en el maestro, que es en el hombre, no cumplir nuestra responsabilidad como padres, y ahí pues estamos violando ese mandamiento. Una educación sin moralidad. Eso. Ahora hablo. Oye, estuvo súper potente. ¿Esto se sigue grabando? Sí, se sigue grabando. Grabamos hasta un ratito de preguntas, o sea, de comentarios y de ahí la cortamos. Ya. Que comentamos casi todo y ahí cortamos. A mí esto me dio como mi bandera de lucha. A veces pensamos, o lo digo personalmente, como por encima de todo esto, así como súper relajado, o sea,
esto que dice, no, ustedes tienen que ser sal y luz, o sea, yo lo viví, yo creo que todos lo vivimos, o sea, mis papás me mandaron a la escuela y mi mamá lo sigue diciendo así hoy día. eh, no, o sea, ellos tenían que ser luz en medio de las tinieblas y a veces uno también se equivocó y uno podría haberse evitado muchas cosas a causa de el adoctrinamiento, a causa de rebeldías y un montón de cosas que pasan, sobre todo en la adolescencia. Pero a mí lo que más me llamó la atención de este capítulo es donde habla de la educación humanista versus la educación cristiana, que dice que el foco de la educación no es el niño, no son los padres, no es la sociedad, y es Dios. Solo eso. Y a veces cuando decimos, pucha, es que, no sé, la familia me dice esto, los amigos me dicen lo otro, o los amigos en el trabajo me cuestionan aquí y allá. No, es que no se trata de los niños, no se trata de mí, no se trata de todo, se trata del Señor y de lo que se está enseñando hoy en las escuelas públicas. Porque yo anoche conversaba con Marcelo, anoche yo leí el capítulo y yo le decía a Marcelo, pero es que hoy día ni la educación ni siquiera es consistente, o sea, ni siquiera te enseñan solo aritmética, lengua y no sé, y cómo escribir, ni siquiera te enseñan esas tres cosas principales, te enseñan valores, te enseñan pensamiento. Hoy día los niños no saben si son niños, niñas, si son perros, si son gatos, si son nada, no tienen conocimiento de nada. El Estado está tan metido en nuestra cabeza que nos hace tener miedo de nuestra salud, que así de esa manera nos tiene gobernados, que no podemos estar resfriados, que no podemos estar mal educados porque la educación es principal, porque tengo que ir a inyectarme, a ponerme todas las hormonas y todo lo impensado que el gobierno me dice que tengo que hacer. Pero el gobierno no quiere adorar a Cristo, el gobierno quiere crear mano de obra que siga trabajando y que siga votando por ellos. Entonces, encuentro sumamente preocupante y gracias al Señor por tener este grupo de hermanas que también está preocupada de la educación de sus hijos y preocupada de la educación de nuestros futuros, de los futuros amigos de nuestros hijos. O sea, esto es fundamental lo que estamos haciendo hoy día, chiquillas, de ir y construir esto que estamos haciendo, porque nosotros les vamos a dar base a nuestros hijos. Nuestros hijos se van a aconsejar entre sí y esperamos en el Señor que sea un buen consejo y que ellos ahí sean realmente sal y luz entre sus pares, entre lo que, pero de verdad a mí me conmovió demasiado el capítulo de remover todo lo que uno de repente lo tiene así como, no, si ya van al colegio, pero no importa, si total que tiene que pasen 5 horas con una persona que les enseña que la evolución es buena. O sea, mínimo, o que la creación no existe, que es un mito. No importa, no importa. Yo le explico después que no es así, pero no. O sea, es importante, son cosas que de verdad son importantes y necesarias en el día a día. Que tenemos que darle gracias al Creador por todo lo que tenemos y por cada una de las cosas que podemos hacer día a día con nuestros hijos. Yo ahí en la descripción de los riesgos que entraña un modelo educativo humanista, puse obviamente el humanismo, el pensamiento humanismo, el ser antiteísta, el tiempo de educación cristiana. Como decía al principio este hombre o en el párrafo Charles Potter, que la educación ve la diferencia entre la educación que se le da al niño y las horas de catequesis que tiene el niño, por así decirlo, que es 1 hora a la semana, porque en muchas iglesias pasa eso, o sea, 1 hora a la semana educamos a nuestros hijos en el Señor, que es la escuela dominical, y de ahí sería nada más. O sea, los tiramos al foso de los leones sin pensar qué va a pasar. Los tiramos a Babilonia sin saber si esos niños van a ser los elegidos. Tal vez van a ser los perdidos. No sabemos porque no tenemos esa certeza. Así que gracias al Señor por esta lectura y por todas ustedes también que tienen esta preocupación por la educación de sus hijos. Ay,
No sabía cómo abrir el micrófono acá. Ya, yo igual quería hacer mis comentarios. Yo lo leí recién hoy, así que em, obviamente es chocante, primero porque, como decía la Andrea, nosotros venimos de un país socialista donde el adoctrinamiento es fuerte en las escuelas, donde el Dios es el Estado y eso es lo que se fomenta allí. Pero también debemos recordar que esto es súper normalizado por la sociedad. Todos nos dicen, em, a cierta edad debemos enviar a nuestros hijos a la escuela. Entonces, claro, para las personas cambiar de paradigma es difícil. No, no es fácil decir ya yo me voy a quedar con los hijos en casa porque no es lo normal el día de hoy. Pero debemos saber que nuestros niños son atacados en las escuelas por este pensamiento. Como estudiamos la semana pasada, el progresismo sobre todo es lo que se ve en Chile, eh, el relativismo moral. No se puede enseñar ninguna verdad absoluta porque no, no es algo que se acepte el día de hoy, así que es algo que saben los mismos gobernantes. Por eso aquí cuando cita el Tercer Reich, que es Adolf Hitler, el gobierno de Adolf Hitler, la Alemania nazi, ellos sabían que si creaban ese adoctrinamiento en los jóvenes, en los niños, iba a valer lo mismo la gente joven o a los adultos medios, porque al final iban a tener ahí los niños enganchados que iban a ser sus seguidores. Y es lo mismo que se habla, por ejemplo, en el libro de 1984, eh, una crítica total al adoctrinamiento del Estado, y eso es lo que hay hoy en día. Obviamente nuestros niños, si están en esos lugares, ellos cuando se les presenten las dudas del día a día, porque ellos siempre tienen curiosidad de todo, entonces le van a preguntar es a su profesor, no sé, a la persona que limpia, y le van a enseñar esa ideología que tienen todas las personas hoy en día, que te dicen que, no sé, que tener hijos es malo, que el mundo va de mal en peor, que también va en contra de lo que nosotros creemos, que, que sencillamente no vale la pena la vida, son totalmente nihilistas y obviamente va a crear un choque en el niño de lo que le enseñan en la casa a lo que se le enseña en la escuela. Y por más que nosotros nos hagamos los locos y digamos, como decía la Bárbara, le vamos a enseñar en la casa lo que la doctrina cristiana, el bombardeo es tan fuerte que va a ser difícil que ellos puedan aceptar la verdad de las escrituras. Es complicado, o sea, hay padres que tienes que enviar a los niños a la escuela y que tienen que hacer un trabajo triple cuando están los niños en casa, porque esas, no sé, quizás esas horas que estén con ellos, eh, enseñarles lo máximo posible sobre Dios, porque no queda de otra. Y, por ejemplo, los riesgos que yo coloqué en la tablita, es que el primer riesgo que se logra identificar es el abandono de la fe en la adultez, o sea, cuando el niño crezca. Es muy probable, hace poco yo leí un libro también de homeschool y hablaba que como de un 90% de jóvenes abandonaban la fe cuando ingresaban en la universidad. Entonces, es una alta probabilidad de que cuando son adoctrinados en este tipo de educación pública van a abandonar la fe en la adultez. Entonces, obviamente nosotros no queremos eso como padres, también va a haber una confusión del niño, no va a saber qué es lo bueno, qué es lo malo, porque algo me dicen en la escuela, algo me dicen en la casa, pero ¿qué es la verdad? ¿Quién me dice la verdad? Y al final paso tantas horas con estas personas que son las que me enseñan que esa autoridad va a estar por encima de la de los padres. Entonces, es complicado en ese aspecto también. El niño va a tener una convicción no cristiana de la vida, va a ignorar a Dios en el día a día. Si el niño se sienta a estudiar y lo que primero hace es aprender conocimiento por aprender, no sabe que tiene que orar a Dios para que para lograr entender este conocimiento que se le está impartiendo también, entonces no tiene sentido tampoco la educación. Y
Yo coloqué también que la educación humanista era un niño individualista, egoísta y eh, ajeno a lo moral. Y el último punto es eliminar en el niño la autoridad de Dios y de las escrituras. No, no hay autoridad de las escrituras ni de Dios para ella porque la única autoridad ahí en ese caso del Estado. Está niños que llegan a decirle a sus padres, lo voy a denunciar, porque en la escuela te dicen, tú puedes denunciar a tu padre si te dice algo malo, si te disciplina, imagínate, entonces. Y bueno, ahí yo hice las diferencias entre la educación cristiana y la humanista y voy a hacerla rapidito. La cristiana centrada en Dios, la humanista centrada en el hombre, la cristiana busca glorificar a Dios, la humanista exaltar al hombre, la cristiana forma el carácter y mientras que la humanista forma personas autónomas, independientes, que se las saben todas. Eso básicamente. Y la otra pregunta de debate igual la pudiésemos hacer ahí al final, la de eh, si nosotros de verdad creemos que pueden ser sal y luz en las escuelas verdaderamente, pero ya sabemos la respuesta también, esa es mi opinión. Sí, algo que dijo la Belkis de eso, que se fomenta que nos denuncien a los padres. Entonces, cuando el Estado, cuando el Estado Eso abarca está acá muchas, también. bueno, cuando el Estado abarca muchas cosas que no le corresponden, entonces también empieza a crear leyes que nos ponen en contra de ellos, más allá de que ellos mismos los educan. Entonces, por ejemplo, ahora eso, ni siquiera se les puede levantar la voz a los niños, o uno igual, yo me he sentido así perseguida cuando uno va al mall o algo así, que así como que quién me está mirando o algo así, porque los pueden denunciar a uno. Entonces, ese tipo de leyes malas y hacen ellos mismos, crean que los mismos niños nos desobedezcan. Entonces crean leyes malas, nos ponen en contra de nosotros y eso pues afecta a la crianza completamente. Y también, por ejemplo, en Chile yo he escuchado de muchos lo que es en la básica y en la secundaria, que todos los profesores enseñan el comunismo. Sí, Ya cuando salen a la universidad como que abren los ojos y todo el tema, pero lo que es la básica y la secundaria, hay un adoctrinamiento fuerte en comunismo. Eso en el contexto país. Eso por mi lado, así como de más de lo que yo tenía que decir. Veamos qué más dicen las otras chiquillas. O sea, yo creo que igual como más agregando ya lo que ya han dicho, porque yo creo que igual estamos como todos de acuerdo en esas cosas. Y por ejemplo, a mí me pasa que yo igual era como incrédula en ese sentido, como que, o sea, como decía la Barbarita, de repente uno los mira a la ligera, pero pasa que uno dice, ahora leyendo, como que uno ve realmente que es como una realidad propiamente tal, porque yo decía, ya es igual ya como que de repente exageración del tema de que a tantas horas en el colegio, qué sé yo, pero es totalmente cierto, o sea, a uno mismo, oye, como que ya le empieza a hacer más sentido, o sea, uno mismo fue al colegio, uno mismo en el colegio aprendió cosas que no correspondían, incluso con los valores que los papás nos daban, uno en el colegio también va aprendiendo otras cosas, tiene otras amistades, gente con otros valores, y por más que como que sea eso como de ser luz ahí, era totalmente distinto, porque también el cristianismo es rechazado como por los demás. Y de repente cuando uno está en el colegio es como que a veces hasta te da vergüenza, como porque la gente se burla y todas esas cosas. Así que, y claro, me hizo mucho sentido también esta parte de donde dice el gran hermano, dice el hecho en que usted no puede enseñar a su propio hijo porque no lo es suficientemente inteligente. De repente pasa esto, por ejemplo, a mí me han preguntado, me dicen, ¿pero tú le vas a enseñar? Sí, pero ¿cómo? Pues si no eres profesora, o sea, no sabes, no tienes los conocimientos como de una persona que estudia tantos años pedagogía para poder enseñar. Y yo le digo, pero para eso están los libros. Uno se tiene que ir guiando de a poco y no creo que sea algo como de otro mundo, de otro planeta, si es leer también. Y si necesitamos un apoyo de algún tipo, algún profesor, si algo nos cuesta, tampoco es malo,
porque si son conceptos que en el fondo el ministerio también no exige, que tampoco como que podemos hacer como que eso no existe. Pero de la misma manera tenemos la bendición de poder enseñarle como, si el ministerio nos manda a hacer algo, también enseñárselo a nuestros hijos bíblicamente. Entonces, de alguna manera, eso también es una bendición que el Señor también nos ha dado, el hecho de poder estar con nuestro hijo en casa y también ir aprendiendo estas cosas en conjunto, porque es realmente complicado. El tema de, por ejemplo, ahora que, como ustedes mencionaban, que ahora no ni siquiera yo también me percibo cuando reto a la Florencia, porque la Florencia dice, no, y empieza a gritar, y entonces yo digo, de repente un vecino puede llamar a los carabineros y qué sé yo, porque claro, eh, hoy en día a los niños no se les puede decir nada, no se les puede hacer nada, porque ellos tienen derechos, porque ellos eh, son niños, no saben, y los papás son maltratadores, y un montón de cosas. O el mismo tema, por ejemplo, ahora los niños 13, 14, 15 años pueden elegir cómo ser, cómo se sienten, si hombre, mujer, nada, ser humano solamente, ni hombre ni mujer, y todo ese tipo de cosas. Entonces, de verdad, yo tomaba mucho a la ligera el tema de, o sea, sí puede ser a la ligera como el tema de que el Estado domina igual fuertemente. Y como decía la Barbarita, este tema de que ahora los niños ni siquiera se pueden resfriar, no se pueden enfermar, porque en redes sociales está lleno, oye, este virus, no sé qué, este síntoma es de un niño TEA, y así como todo un tema así súper, como que nos quieren tener así como muy, ay, ¿cómo es la palabra? Eh, Adoctrinados. Adoctrinados. Pero Sí, son los titiriteros de nuestras vidas. exactamente. Entonces, ¿qué otra cosa que había notado? Ah, y esto también de que es como fuerte, así como que unos, cada cosa que le tenemos que enseñar a nuestros hijos tiene que estar Dios. Así que en ese sentido que el Señor nos ayude también a ser pacientes con ellos. A mí, por ejemplo, me cuesta harto la paciencia, es algo que quizá a todas nos pasa, pero que el Señor también en ese sentido nos ayude mucho a ser pacientes con nuestros hijos para que ellos también vean de alguna manera, si bien es cierto el Señor es el que convence de todo, pero también de alguna manera puedan ver un ejemplo en nosotras igual. Creo que eso fue lo que... Hay eso también, porque como que a veces también los colegios dicen como que son laicos, creo que le llaman, ¿o no? Como que son neutrales, se supone, pero en el fondo eso tampoco existe. Eso yo lo desconocía totalmente, pero eso tampoco existe porque como que ellos dicen, es que no creemos que no, a ver, como que no afirman ni niegan la existencia de Dios. Entonces también eso como que lo encontré así como súper absurdo. Incluso, por ejemplo, también en las universidades, dependiendo como la universidad, te enseñan como se enfocan como en la finanza, por ejemplo, yo iba a la universidad, ay, ¿cómo se llama? La Silva Enrique, y ahí eran súper comunistas, y eran súper... Y también estudié, por ejemplo, en la San Sebastián. Ahí era todo como pura plata. Como que te enseñan así como todo financiero, financiero, financiero. Entonces en el fondo uno va viendo que todo como que tiene un enfoque que en el fondo, y supuestamente esta iglesia era católica, pero, o sea, de católico nada, porque tiene el nombre de un cardenal y eso es todo. Pero más allá de eso, nada. Así que estoy muy contenta, agradecida al Señor también de ir aprendiendo cosas nuevas, porque en verdad lo desconocía totalmente como estas cosas del tema de que el gobierno y el Estado como que de verdad te guía todo, o sea, uno lo está viendo hoy en día, pues, o sea, hoy en día sí que está totalmente como dominado y los niños hacen lo que quieren y los papás no tienen por qué hacer esto, no tienen por qué hacer lo otro y los niños eligen porque ellos se sienten así, hasta hay que respetarlo y la cantidad de enfermedades que hay también. Como por ejemplo esa del TEA, del TDAH, que el niño se siente así, entonces hay que respetarle todos
no hay que corregirlo, hay que apoyarlo, porque si ellos tienen, por ejemplo, tengo un primito que le diagnosticaron eso del TDAH, entonces a mi tía le dijeron, usted tiene que apoyarlo. Cuando ellos le den la crisis, porque le dan crisis, se ponen a gritar, a hacer escándalo y le da la crisis. Entonces, cuando usted le dé la crisis, tiene que dejarlo tranquilo hasta que se le pase. Y él tiene 10 años. Entonces, o sea, totalmente el papá no... Y mi tía obviamente como que igual desconoce varias cosas, entonces dijo, no, que cuando él le dé la crisis nosotros lo apoyamos y lo dejamos que él grite y haga su escándalo y después cuando se le pase ya tratamos de contenerlo y todas esas cosas. Así que el Señor nos ayude igual a no, a estar firme en esto, pues, estar firme en las convicciones también que Él nos está permitiendo también saber y, y tener paciencia y perseverar. Así que el Señor nos ayude, hermana, a todas, porque tampoco es fácil también nosotras luchar como contra todo. Porque queramos o no, igual de repente, al menos hablo por mí, igual hay cosas que como que cuando la gente te cuestiona todo el rato, igual ya como que agota. Pero el Señor nos ayude también a estar firme en eso y siempre tener una respuesta sabia para todas aquellas preguntas o cuestionamientos más que preguntas que nos hagan. Eso. Ahora voy a hablar, sí que me escuchan bien. Mm. Bueno, yo quiero primero que todo agradecer el tener esta oportunidad de estar con usted aprendiendo más acerca de muchas cosas que uno no se plantea cotidianamente. Por ejemplo, es súper ignorante en todo lo que está pasando, que yo estoy viendo. Uno está recién con todo este tema de la maternidad. eh, y ver todo este tema del homeschool, no sabía bien lo que era. Entonces, más que el nombre lo había escuchado por la Marce y por no entender la profundidad de por qué educan a los hijos en casa. Tampoco tenía esa visión de lo que el Estado hace con las personas en general. Y de verdad que es fuerte, impactante. Cada vez que ya yo leí el capítulo de la semana pasada, no estuve, pero obviamente ya meditando ahora como que cada vez uno va entendiendo otras cosas que también me van abriendo como, o sea, como que son luces de advertencia, así como que estuviera ahí. Y de verdad que es fuerte cuando empieza, por ejemplo, no sé, yo de verdad que hablo, por ejemplo, con mi familia, no sé, del tema de la educación. Con mi mamá también, porque a uno la criaron en el colegio, uno siempre, ese es como lo normal que uno hace en la vida, es como ya, usted tiene que ir a la escuela. Entonces, ella que está mayor y todo, yo le trato de contar lo que estoy leyendo, lo que he ido aprendiendo, y ella como que inconscientemente me empieza como a entender, pues, me da risa y como que, sí, yo creo que sería mejor que Elenita fuera educada por Tito. Yo dije, entre mí jamás mi mamá lo hubiese pensado en la vida que ella hubiese pensado eso. Es como no, porque yo le comentaba lo que uno ha ido viviendo en este poco tiempo que Elenita está en un jardín, en una escuelita de lenguaje. Y ahí uno se va dando cuenta con todo lo que uno está leyendo, que en el fondo no tiene control de nada. Yo no sé lo que a ella le enseñan, aparte una que no sabe hablar, entonces yo no tengo idea qué está pasando con ella dentro de esas aulas. Me refiero a qué ideologías son las que le meten, porque claro, ellos me explicaron de qué se trataba, pero así a grosso modo, no estoy ahí. Hasta que les comentaba el otro día de un cuento que enviaron a la casa, todo, y yo planteé mi perspectiva como cristiano en el cuaderno y la tía me responde y me dice que está de acuerdo, que ellos son una escuela de inclusión y que no va- y que está totalmente de acuerdo, que está bien. Entonces ahí como que más uno piensa, o sea, ahí no conocen a Dios, no van a hablarle nunca de Dios y van a aceptar cualquier cosa, o sea, si pueden adorar lo que sea, lo van a hacer, así como ya, prendámosle vela a todos los santos, total. Y de verdad que me da que pensar harto eso. Como por ejemplo, cuando decían en el libro esto de usted realmente sabiendo las consecuencias lo va a hacer, yo no sé cómo no, de verdad, Señor, ayúdame como a poder iluminar bien mi vida en lo que tú me entregaste, en lo que es tuyo, que Elenita en realidad le pertenece al Señor, que nos ayude con Adán a ser sabios en lo que va a ser la educación de ella.
porque claramente decía, cómo uno envía a los hijos, por ejemplo, a hacer sal y luz en un lugar donde ella pasa muchas horas. Yo le trato de hablar aquí en la casa, pero claramente ella está teniendo más tiempo con gente que no conoce a Dios, que le van a plantear sus creencias, sus formas de vida, y lo que uno le dice, claro, ahora que es pequeña, me puede decir, sí, mamá, pero después cuando ella vaya creciendo, va a empezar a dudar y va a empezar a, pero ¿y por qué? No sé, po, ¿de dónde dice Dios esto? ¿Y por qué Dios no deja esto otro? ¿Y por qué mis compañeros? Y bla, bla, bla. Entonces, de verdad que me ha dado como harto que pensar y creo que no sé, yo digo, por algo el Señor también nos permite estar conociendo toda esta otra parte. Si bien yo tengo el tema de mi trabajo, ¿no es cierto? Yo digo, bueno, ¿qué más da? No sé lo que el Señor prepara de aquí más adelante respecto a mi trabajo o respecto a cómo yo pueda relacionar, incluso hacerle homeschool en la casa en las tardes o bien modificar la forma de alguna manera, el tratar de uno empezar a educarla en casa. Pero eso, creo que ver esto como el Estado va manejando la cabeza de los niños. Trabajo en un lugar donde siempre se está hablando de los derechos de los niños. De hecho, mis colegas son súper pro de que los niños tienen ellos derecho de todo y los padres no pueden hacer nada. Vemos casos, como decían, de niños que dicen, mi mamá te denuncio si me haces esto, eso lo veo a diario. Entonces, claro, de verdad uno empieza a decir, chuta, le están enseñando de esta forma y cómo uno corrige lo que le decía el otro día. Un día le llamamos la atención a Elena en el centro, no sé, porque no me hizo caso, y todos los ojos puestos encima. Y dije, ¿en qué momento nos sacan la foto y nos suben a las redes esta madre maltratadora que está gritando a la niña? De verdad que la sociedad y el Estado quiere hacer esto, entrenarnos para que no podamos adorar a Dios, no podamos tener la autoridad del Señor por sobre las cosas. Que eso como de mi parte, yo estén orando por nosotros también, como para poder convencernos cada vez más y poder también hablar con fundamento. Tengo, por ejemplo, familia por parte de Adam que ellos no hacen concurso en profesora, entonces están acostumbradas, es su forma de vida. El otro día me preguntaban, ¿cómo fue el tema de la Pascua para Lenita en el colegio, en el jardín? Le dije, no, mandaron un cuento, le dije yo que no me pareció porque mezclaban las cosas de la escritura con un conejo, que no sé qué. Ah, y no le dije, yo le escribí a la tía que no le iba a hacer. Y así como, ay, espérate cuando la hagan disfrazar de Halloween en la escuela. No, le dije, yo no la mando. Y me quedan mirando así como, ay, ¿verdad? Tan exagerada. Cristianos. Y después, ay, no, no sé qué familiar. Sí, sabes que le hicieron la Pascua en el colegio, y cristianos también, y disfrazaron a la tía, se disfrazó de Jesús y le pusieron hasta bigote. Y yo así, no, mentira. Y como que esas cosas, conversaciones entre familia cristiana, me chocan. Y yo decía, Señor, ¿será que tú me estás tratando de mostrar algo? Ayúdame a tener convencimiento pleno también y las palabras para sabiamente, como decía la Vale, poder también después algún día explicarle a ellos por qué uno toma estas decisiones conforme a lo que el Señor nos va mostrando y nos va enseñando. Porque, claro, para actuar como porque se ha hecho siempre, no significa que esté bien. Entonces, yo creo que el Señor por algo también nos va guiando en la vida y que nos ayude, nos dé fortaleza, nos dé paciencia también para criar, para educar y que podamos estar sirviendo al Señor por medio de todo lo que hagamos. Eso. Cady, Emily, ¿algún comentario? Hola hermanas, ¿cómo están? Bueno, cada vez que podemos ver la manera bíblica de cómo debemos educar a nuestros hijos, es precioso. Es precioso ver que el Señor tiene tanta misericordia de nosotros en esto. Eh, me queda la frase muy en mente de cuando decía el libro, la mejor manera de evangelizar el mundo no es volverse como Él, sino ser diferente. Como decía las chiquillas, vamos a recibir cuestionamientos, vamos a recibir preguntas que van a ser difíciles de contestar, pero cada vez debemos ir capacitándonos como madre en la educación de nuestros hijos y también ser sabia al momento de responder. El Señor nos dé a nosotros sabiduría para aquello, porque eh,
muchas veces salen, o sea, lo vamos a vivir constantemente en nuestro entorno familiar, con las personas que nos rodean, de que salen estas preguntas de, oye, tus hijos, ¿qué en esto? ¿Cómo lo hacen con esto otro? Pero nosotras tenemos ya el conocimiento de qué es lo mejor para ellos y que el Señor nos dé esa sabiduría para contestar y con la templanza, porque es difícil, eh, para poder responder a estos cuestionamientos que vamos a recibir. Pero sabemos que es el mejor camino que hemos podido tomar para nuestros hijos. Eh, Nosotros vemos a este hombre que decía el libro, Daniel, y sus tres amigos sobrevivieron en Babilonia, pero ellos fueron obligados, chiquillas, a recibir el adoctrinamiento estatal. Nosotros hoy día vemos a miles de cristianos que voluntariamente ofrecen sus hijos al Estado, voluntariamente creen que están haciendo lo correcto, como decía el libro, siendo sal y luz en medio de un mundo que está corrompido. Eh, Sabemos que la educación es estatal, es anticristiana, y incluso así decimos, no, si mi hijo ahí predica el evangelio. Y yo he escuchado eso de gente. Mi hijo predica, mi hijo le habla a sus amigos, pero finalmente nosotros sabemos que, como decía, si colocamos una manzana sanita, nosotros dentro de un tambor que está lleno de manzanas podridas, el efecto va a ser que se va a podrir esa manzana también. Y nosotras como en nuestras vidas personales ya nosotras recibimos la educación estatal y sabemos que es así. Lamentablemente nos dejamos seducir por las corrientes del mundo. Por eso que el Señor también en su palabra nos manda a ser sabios en eso, a ver con quienes nosotros nos vamos a juntar y todo, pero nosotros sabemos que en un colegio, en un liceo, en una universidad, vamos a ser la minoría. Entonces, que el Señor nos sea dando sabiduría en estas cosas, de, de ver la mejor manera de contestar, de responder a estas personas que tienen las dudas, que nuestras mentes también están escolarizadas aún. Y yo sé que nosotras nos vamos a ir dando cuenta a través de la lectura, de cómo ir viendo los temas más adelante, nos vamos dando cuenta, oh, yo tenía esto presente en mi cabeza y con esto ya, así como que vamos derribando nuestros ídolos a medida que vamos descubriendo que este camino del homeschool tiene un significado tan potente en la vida de nuestros hijos. Y que el Señor nos ayude como mamás a poder hacer el mejor trabajo para el reino del Señor y para Dios, que finalmente conozcan de Dios, ese es el propósito final. Que tengan una relación personal con Cristo, sean lo que sea. O sea, yo cada vez me convenzo más de que no me interesa que mis hijos sean profesionales. Eso. Claro, y eso pega fuerte igual en ese sentido, pues de que uno tampoco va a esperar que nuestros hijos sean profesionales, porque hoy el mundo es exitoso, o sea, todas las personas tienen que ser exitosas sí, o si no, ¿cómo? O sea, ¿cómo dejas que no sé, porque no vayan a la universidad? ¿Cómo tienes la mentalidad de que tus hijos no sean como los demás, que viajen por el mundo y todas esas cosas como prioridades hoy en día? Por eso se enseña también desde de las escuelas, de que y la persona realizada es la que viaja, la que puede comprarse el auto, el departamento, en Las Condes, no sé dónde, y al final eso está invadido hasta en la misma iglesia, que el éxito para las personas es eso, ¿no? No Sí. ven que el éxito puede ser estar casado, tener muchos hijos y No, como mujeres nosotras servir a nuestros esposos. no, y Ese es el éxito como mujer. tener muchos hijos, eso es impensado para muchos cristianos. Es como, no, no, usted tiene que ser exitoso, no se le ¿Cachai? ocurre estar Tener, teniendo tantos niños, mientras más vieja mejor. No, no se puede así como, yo lo he escuchado. también. No le va a alcanzar. Claro, claro, no le va a alcanzar, tiene que ser exitoso, profesional.
para que usted pueda, no sé, pues darse sus gustos. Es como tan, es súper centrado en uno nomás. O tienes que ser más de lo que yo fui, Sí, es cosas, Lo que no sé. conversábamos el otro día en el miércoles anterior, Sí. conversábamos eso de que, claro, como que tienes que llegar lejos y esa es la mentalidad moderna. Por eso les comentaba lo que mi mamá me decía, que al final mi mamá tenía esa mentalidad desde siempre. Yo de niña, siempre ella quería que yo fuera más que ella, porque ella no había podido tener nada. Entonces ella sacó la mugre, pensándolo así como humano, para que yo pudiera estudiar y ella se sentía realizada. Ella, era todo basado en ello, no había nada que fuera como para Dios, nada, así como, ahora mi hija vale, porque ahora estudió, ahora trabaja en un buen lugar. Y después cuando uno se pone a pensar la misericordia de Dios que ha tenido con uno para poder llegar a tenerla en alguna parte, que es lo que él a lo mejor ha querido durante toda la vida. Ya es como su esfuerzo, lo que yo sacan a Dios totalmente de todas las cosas. Entonces ahora que ya está más madura, a lo mejor no sé. Digo, tal vez el Señor también preparándole el corazón para muchas cosas, para ir entendiendo cosas que solo Dios sabe lo que está haciendo con nosotros. Claro. Sí, una de las cosas que yo quería como destacar que uno cuando empieza con este tipo de cosas y dice, no, mis hijos son homeschool, yo estudio homeschool. Digo yo, unas cosas que se cuestionan mucho a los padres que tú no eres profesor como para enseñarle a tu hijo. Tú es como una mente muy, muy débil, que es extremista por tomar esa decisión y toda esa clase de cosas, pero después cuando uno entra al homeschool, ve a padres profesionales que son profesores muchas veces que les cuesta igual, pues si uno está acostumbrado a que hayan varios profesores para enseñar a un niño a través de varios años, sí, como decía, son flechas que necesitan trabajo y necesitan tiempo. Y ese tiempo podría sí otro hacerlo, pero ¿cuál va a ser el resultado? Estas personas exitosas, profesionales, pero vacías, con un alma totalmente alejada de Dios y que si mandan a un niño que es cristiano, decía el libro que el 90% abandona la fe y esas personas que dijeron, no, mi hijo sí va a durar, se envejecen y mueren y hasta ahí queda esa fe de generaciones que yo la encuentro súper hermosa y que el resultado que si estos hijos son criados en un hogar cristiano y son criados ahí, el resultado va a ser totalmente diferente a ese. Eh, que los colegios dicen, los profesores profesionales, qué sé yo, eh, dicen que nosotros sí somos estables, somos totalmente sostenibles, nosotros somos totalmente capaces, pero uno ve el resultado de una generación que no sabe qué hacer con su vida, que están sedientos de tanto éxito y profesionalismo que no se sacian con eso y terminan arruinando sus vidas porque están vacíos por dentro. Esa es la verdad y un vacío muy grande que solamente es Cristo quien lo puede llenar. Y yo no digo que no estudien, que no salgan, que se disfruten, pero con Cristo en su corazón es totalmente diferente las formas de ver las cosas. Eso. Bueno, de la mano con lo que decía Emily acerca de los profesores o de quien guía a los alumnos, quiero citar un texto de la Escritura, Lucas 6, 39 y 40, dices, o sea, se puede usar para eso, dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces, incluso bíblicamente nos muestra que somos influenciados, que los maestros o el Estado, nosotros tenemos que seguirlos a ellos y ellos nos disipulan. Entonces, enviar a nuestros hijos 40, 30 horas semanales a una escuela pública, nosotros los estamos enviando a que sean discipulados y a que nos llenen la mente de conocimiento, pero el alma vacía.
y como lo decía Emily, una generación que no sabe qué hacer con su vida, están hasta el borde de la depresión, de la desesperación, están literalmente nihilistas, con crisis existenciales terriblemente. Y todo eso pues ha llevado a lo que es la generación de cristal. Y también para finalizar, no sé si alguien más tiene algo que decir. Y eso, la lucha que tenemos, que no es contra carne ni sangre, sino es contra las tinieblas, contra potestades, contra gobernantes, con todo lo que se opone a Cristo. Y también tenemos esa esperanza, que algún día toda rodilla se doblará y confesará a Cristo. Y que eso, como cristianos, debemos luchar por el reino de Cristo, porque el señorío de Cristo se expande en todo y no entregar lo más preciado que el Señor nos dio, porque nuestros hijos no son nuestros, son de Él, son para la gloria de Él. Y hacer crecer el reino de Dios. Y de esa manera hay poder, son las flechas. Y entonces, en ese sentido, que podamos hacer lo que el Señor nos mandó. Discípulos de nuestras casas, nosotros como mujeres, criarlos en amonestación, disciplina del Señor. Y eso, que el Señor nos ayude, porque no es una labor fácil, no es una labor sencilla. O sea, por su misericordia podemos tener este grupo, podemos aprender unas de otras y animar a otras. Por ejemplo, que podamos ser sabias igual en el trato con las mamás que envían a sus hijos al colegio. Gracias al Señor porque Carito puede estar aquí, porque quiere aprender, y el Señor la irá guiando en ver cómo hacer con eso. Y eso, que entre unas y otras también nos tengamos paciencia, y eso, que el Señor nos ayude. No sé si alguien más tiene algo que decir. Sí, iba a hacer un último comentario que igual me llamó la atención y se me olvidó, se me pasó decirlo ahí cuando hablé. Cuando habla de que no existe una educación neutral, dice como una educación que no es centrada en Dios, es una educación anticristiana. Entonces igual nosotros tenemos que ver, porque podemos hacer homeschool, igual no tener una educación centrada en Dios. Entonces debemos saber qué enseñar y cómo enseñarlo también. Entonces no es, ya voy a hacer homeschool y ya mi educación va a ser totalmente cristiana. Es también ver los medios que tenemos y usarlos bien, y guiar a nuestros hijos en que ese conocimiento que aprendan sea para la gloria de Dios. Ahorita pequeñitos ellos tienen muchas preguntas, muchas dudas, que esas dudas sirvan para enseñarles del temor del Señor. Terminamos con oración, Andreita. Sí. Seguimos si hay más dudas para que nos quedemos ahí. ¿Quién tiene el otro capítulo? Ya. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por esta instancia que tú nos das. Gracias porque podemos, Señor, abrir nuestras mentes, Señor, nuestros corazones, Señor, confesar, Señor, nuestros pecados, opinar, Señor, acerca de estos temas. Te damos gracias, Señor, porque tú nos revelas, Señor, también a través de tu palabra, Señor, y de hombres, Señor, que se dedican al estudio, Señor, de estas ciencias, de las cosas, Señor, que nos preocupan, Señor, también en la actualidad, Señor. Gracias te damos, Señor, por ello. Te rogamos que nos sigas bendiciendo, Señor, que podamos seguir asistiendo, Señor, estudiando, Señor, ayudarnos unas a otras, Señor, y también alentarnos. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Yo quería hacer el próximo capítulo. La socialización. Socialización. La socialización, sí. Eso quiero yo saber. Ah, la Barbarita está en silencio. Estoy silencio. Andreita, no paraste la grabación. Detener, ¿sí?